Bueno, gente, sale el muerto de la tumba. Hacía muchísimo tiempo que no escuchaba hablar de Colby Covington, incluso hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba hablar directamente a él. Después de aquel altercado que tuvo con Jorge Masvidal en aquel restaurante, que bueno, hubo toda una serie de juicios por el medio, etcétera. Creo que incluso todavía hay algún juicio pendiente, pero bueno. Fue toda una sorpresa, no solamente para mí, sino para muchísima gente, el verlo como peleador de reemplazo para la pelea entre Kamaru Usman y Leon Edwards, en caso de que uno de los dos no pudiera dar el peso o en caso de que uno de los dos se lesionara, uno de estos dos peleadores se lesionara. Que por cierto, había muchísimos rumores de por medio que decían que Kamaru Usman tenía una pequeña lesión. Al final esto no fue así, no pasó nada, la pelea se llevó a cabo y no hizo falta Colby Covington. Por supuesto, cada vez que sale este personaje a la luz, me refiero a Colby Covington, siempre hay polémica. Y la cuestión es que después de tanto tiempo sin hablar, salió a la conferencia de prensa posterior al UFC 286 y habló hasta por los codos. Incluso en medio de todo esto, él estaba diciendo que él iba a ser el próximo peleador, o sea, el próximo retador para ese cinturón de las 170 libras, que él tenía los méritos suficientes para ir a pelear por ese cinturón frente a Leon Edwards, cosa que por cierto Dana White también confirmó. Dana White estuvo diciendo que él probablemente iba a ser el próximo peleador para ese cinturón de las 170 libras, cosa que a mí no me parece correcto. Esto es algo que yo personalmente creo, él no merece ir a pelear próximamente por el cinturón. De hecho, creo que él necesita hacer una o dos peleas más contra rivales que estén en el top 5 de la división de las 170 para merecer ir a pelear por ese cinturón, ir por esa pelea titular. Pero bueno, este es otro video que voy a estar haciendo próximamente en el canal. De lo que quiero hablar en este video es precisamente de las declaraciones de Colby Covington cuando se refirió a Khamzat Chimaev. Y aquí entra un dilema de quién está mintiendo entre estos dos peleadores. Por un lado, Colby dice que número uno, Khamzat Chimaev había hablado muchísima basura sobre él en las redes sociales y en los medios de comunicación. También estuvo diciendo que Khamzat se había mantenido como pidiendo esa oportunidad titular durante muchas ocasiones, esa oportunidad titular por el cinturón de las 170 libras. Y también que, aparte de que estaba pidiendo esa oportunidad titular por ese cinturón, también estaba pidiendo pelear contra el mismo Colby Covington, o sea, contra él. Y que esto era una pelea que a mucha gente le hacía sentido, que mucha gente tenía morbo, debido a que entre ellos dos ya viene un beef mediante las redes sociales desde hace ya bastante tiempo. Entonces ahí mismo directamente le preguntan a Colby Covington en esa conferencia de prensa que si a él no le habían ofrecido el nombre de Khamzat Chimaev en los últimos años o en este último año que estuvo de inactividad, si no le habían ofrecido esa pelea contra Khamzat Chimaev. Pues por esto mismo de que había muchísimo morbo en el público, ¿no? Muchísima gente quería ver esta pelea debido a que ellos dos, como ya les dije, ya llevaban un tiempo tirándose el beef con tremenda discusión mediante las redes sociales. La respuesta de Colby Covington fue que directamente, o sea que formalmente más bien, no le habían ofrecido la pelea. Que sí se había hablado sobre esto, que sí se había hablado sobre una posible pelea, ¿no?, entre él y Khamzat Chimaev, pero que nunca había sido de forma formal, ¿no? Sin embargo, que él sí quería, particularmente él sí quería esa pelea. Él quería enfrentarse a Khamzat Chimaev porque en sus propias palabras él iba a ser capaz de descarrilar ese tren de hype que venía con este peleador, con el checheno, desde hacía mucho tiempo. Pero aquí no quedó la cosa y siguió hablando y dando comentarios fuertes sobre Chimaev. Estuvo mencionando que Khamzat había renunciado a un corte de peso cuando tenía a los mejores profesionales de la UFC. Había miles de dólares invertidos en marketing puestos en él y tenía, según Covington, la pelea más fácil de toda la división, que era contra Nate Diaz, o como él le llama, el chico de soya. Y ni así pudo dar el peso. Dijo que había fallado por 9 libras, yo creo que fue por 8, pero bueno, él dijo que fue por 9 libras y que se había reído, ¿no? Como si esto fuera una broma. Continuó diciendo que Khamzat directamente era un asco, que era muy malo peleando y que era poco profesional con esto de no poder dar el peso de las 170 libras. Él dijo también que no quería escuchar más nunca ese nombre, pues las redes sociales o los medios de comunicación estaban engrandeciendo más el nombre de Khamzat Chimaev más de lo que el mismo peleador merecía, que estaban poniendo como si Khamzat fuera un gigante y que nadie pudiera contra él. Nada hiere a Chao, yo soy invisible.
Se dice invencible y no lo eres. Desde mi punto de vista hay algo cierto en las palabras de Colby Covington, ¿no? Y es el hecho de esto mismo, de no poder dar el peso. Me parece que Khamzat ha sido poco profesional en no poder marcar el peso de las 170 libras. Yo sé, o sea, en este caso no lo estoy justificando, yo sé que es bien difícil para él dar este peso, pues tiene que hacer un corte bien pesado, tiene que hacer un corte de peso bien incisivo, ¿no? En su salud para marcar esa división. Yo creo que esto va a ser... O que esto más bien es el detonante del por qué él va a quedarse en las 185 libras. Es muy probable de que Chimaev se quede a pelear en las 185 libras y renuncie el pelear en las 170. Porque de verdad le está haciendo mucho daño a su salud hacer estos cortes brutales de peso. Y repito, no lo estoy justificando, creo que es una falta de profesionalidad enfrentarse, o sea, ir a un pesaje y... estar en medio de toda una promoción para una pelea X y de repente entrar en el pesaje y dar 8 libras de más. Esto de verdad, y para contrarreírse, ¿no? Esto de verdad que es una falta de profesionalidad. Pero le repito que para mí es un corte de peso demasiado brutal. Y por esto creo que se va a quedar en las 185 libras. Es probable. Para que no hayan dudas después. La cosa es que en todo lo demás que dijo Colby Covington, en todo eso de que si le ofrecieron peleas, pero que no, si no fue formal y que si realmente no, él sí quería pelear contra Khamzat, bueno, todo esto a mí no sé por qué, pero me huele a mentira. Y ya hay antecedentes de otros peleadores dentro de la compañía que dicen que Colby Covington es un tipo que miente muchísimo. O hay otras personas que dicen que Colby Covington es muy ágil para decir verdades a media. Y para mí, realmente una verdad a media es también una mentira. Entonces, yo no sé si realmente esté mintiendo o no en este caso. Pero me huele algo raro aquí. Después de todo el tiempo de inactividad que tuvo y decir que él sí quería pelear contra Khamzat Chimaev, pero que al final no se dio, pero que no fue formal, etc. A mí no sé por qué, pero esto me huele a mentira de Colby Covington. Realmente no sé qué creer, porque después de todas estas declaraciones que dio Colby Covington en la conferencia de prensa posterior al UFC 286, salió Khamzat Chimaev y estuvo declarando cosas que eran todo lo contrario a lo que había dicho Colby. Hay que decir una realidad, hay un hecho muy claro y es que a Khamzat Chimaev no le están dando peleas o los peleadores no están queriendo ir a pelear contra él debido a que se han mostrado bastante superior en todos los encuentros que ha tenido ya hasta ahora. Este es un tipo que ha tenido, en primera, bien invicto y todas las peleas las ha ganado excepto una por finalización, ya sea por sumisión, ya sea por TKO. La única pelea que se extendió hasta el tercer asalto fue contra Gilbert Burns y fue una decisión unánime, que hay opiniones divididas sobre quién ganó esa pelea, pero la realidad es que más ninguna pelea ha llegado hasta ese punto. En más ninguna pelea él ha llegado hasta el tercer asalto. Entonces hay, yo diría que mucha precaución entre los peleadores del top de las 170 y de las 185 libras para darle una pelea a Khamzat después de cómo se ha visto, sobre todo peleando contra peleadores que son un poco más tirados a lo que es el striking, cómo les ha pasado por arriba en ese primer asalto. Chimaev, en respuesta a las declaraciones que dio Colby, dijo que le habían ofrecido 4 veces, o sea, en 4 ocasiones, pelear contra Colby Covington y que el mismo Colby había dicho que no. Pues él, por otro lado, o sea que pues Khamzat siempre se había mostrado positivo para esta pelea, siempre había dicho el sí para llevar a cabo esta pelea y que fue el mismo Colby quien rechazó en todas las ocasiones la pelea. Chimaev dijo también, refiriéndose a Colby, que era una gallina y que siempre miente, que la realidad es que él nunca había querido enfrentarse a él porque tiene miedo. Remató diciendo que muchos tipos en las redes sociales dicen que quieren enfrentarse a él, o sea que quieren enfrentarse a Chimaev, pero que si fuera verdad, que si fuera una realidad y si quisieran pelear realmente contra él, ¿por qué razón él lleva casi medio año, o yo diría que más bien un poco más de medio año, sin dar ninguna pelea, sin que reciba ninguna pelea? Incluso para rematar, él estuvo diciendo, o sea, Khamzat estuvo diciendo que él tenía pruebas de que sí se había dado estas conversaciones para llevar a cabo la pelea entre él y Colby Covington. Que él sí tenía pruebas contundentes de que fue Colby el que rechazó la idea de esa pelea. Yo la verdad aquí no sé qué creer, ya les digo que me huele a mentira siempre las cosas que dice Colby Covington por el personaje que es. Pero realmente hasta que no se muestren pruebas contundentes de quién rechazó o no esta pelea, pues no se sabe quién está diciendo la verdad. Así que nada gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.